Bueno, hoy lo que vamos a ver es la unidad empezar con la unidad que se llama integración numérica. Vamos a ver la primera parte. Nos queda otra parte que es, vamos a ver dos métodos. Hoy vamos a ver el primer método sobre integración numérica. Básicamente, integración numérica es cálculo aproximado de integrales con métodos numéricos. Esto es métodos que hacen uso de calculadoras, computadoras de cálculos. Eh, y vamos a ver hoy la parte de integración polinomial. Básicamente, ¿qué es la integral de una función? Esto de análisis, la integral de una función en un intervalo AB es equivalente a el área debajo de la función o de la curva que estamos integrando. O sea, por definición el área es la integral entre b de f de x diferencial x. O sea, calcular una integral es equivalente a calcular el área que está debajo de una curva. Eso viene de la propia definición de integrales. Las integrales se conocen de la Edad Media, o sea, donde se utilizaba, alguna de las primeras aplicaciones era conocer, por ejemplo, volúmenes de toneles, por ejemplo. Entonces se calculaba la integral, el área del tonel, después se lo multiplica por 2π y se obtiene el volumen, ¿no? Era una forma de obtener aproximaciones al cálculo de áreas y volúmenes digamos, áreas o superficies con contornos no simples. Por ejemplo, en agrimensura, una de las tareas de agrimensura es el cálculo de áreas. Por ejemplo, en terrenos o superficies, y podemos tener el caso de terrenos que están lindando con la costa. En general, la mayoría de los terrenos tienen forma poligonal, o sea, están encerrados por líneas rectas, pero en el caso de terrenos lindantes con costas de ríos o mares, es necesario calcular el área hasta el borde del río o de la costa, ¿no? Entonces, en ese caso, como estamos calculando áreas, es equivalente a calcular la integral de una función, pero que no es una función definida de manera ortodoxa, digamos de alguna manera, sino que está definida solamente por algunos puntos, ¿no? Entonces, en general lo que se hace es, si uno quiere calcular la superficie de un terreno hasta la costa, se define una poligonal y de un lado tenemos un bloque, un área encerrada por la diagonal, y hacia la costa vamos a tener que calcular las diferentes áreas encerradas entre la costa y la poligonal. Por ejemplo, agarramos el primer sector y, por ejemplo, tendríamos una superficie de este tipo. Entonces lo que se hace es se definen una interpolación por puntos. O sea, en realidad la costa no responde a una variación funcional, pero definimos una pseudo función a partir de valores de puntos y siempre x espaciados, o sea, separados una misma distancia un punto de otro. Esto porque va a facilitar el cálculo de la integral, como vamos a ver a continuación. Otro caso donde hay que calcular integrales es cálculo de volúmenes de material apilado. Por ejemplo, en este caso cuando se construye una carretera, hay que apilar material sobre el terreno para que en el caso de lluvia, digamos, el agua se aleje de la calzada y la deje despejada de agua. Entonces, ustedes, si van a observar, todas las rutas están elevadas sobre el nivel del terreno natural, y tienen lo que llaman las cunetas, ¿no? O sea, en las zonas de los laterales es donde se saca el material con el que aporta para levantar.
Este es uno de los mayores costos que tiene fabricar un camino, ¿no? Y también podríamos tener material apilado, digamos, no sé, en el patio de una fábrica y uno quisiera moverlo de un lugar a otro, entonces, ¿qué es lo que necesita? El volumen. Y para calcular el volumen, ¿qué necesitamos calcular? El área y multiplicarla por la longitud, ¿sí? No varía demasiado. Entonces, ¿y cómo hacemos para calcular este área que está acá? Y también lo vamos a calcular como una integral, en este caso entre dos funciones, la superior y la inferior, que en el caso de la ruta corresponde al terreno original, ¿no? Y de esa manera, si conociéramos este volumen, este área que está marcada acá rayada, multiplicada por la longitud, conoceríamos el volumen y podríamos saber qué cantidad de camiones, por ejemplo, nos hacen falta para mover esta cantidad de material. Estamos hablando de integrales, fíjense, y no de funciones matemáticas, sino que estamos hablando de que estamos aproximando, usando las funciones para aproximar una curva real. Entonces, el primer paso para hacer la integral es lo que se llama la aproximación polinomial. O sea, vamos a aproximar esa función desconocida que queremos integrar y la vamos a aproximar por un polinomio. Y entonces lo podemos hacer de varias formas, pero digamos la más usual es usar una interpolación polinomial, o sea, definir puntos y pasar a definir un polinomio que pase por esos puntos. Y luego integramos el polinomio como una aproximación a la integral de la función. Una cuestión importante es que definir la separación de los polinomios de manera equiespaciada. O sea, ¿por qué? Porque como vamos a ver a continuación, si los datos están equiespaciados, es muy sencillo encontrar, definir un polinomio de manera directa si los datos están equiespaciados. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué significa que los datos están equiespaciados? Que la separación en X se mantiene constante. O sea, entre x1, por ejemplo, entre dos datos consecutivos, xy más 1 y xy, la separación es siempre h, ¿no? Esto es, digamos, es importante al definir la aproximación a la función que vamos a calcular, ¿no? Que mantener una separación constante. ¿Por qué es importante? Bueno, ahora, porque si los datos están equiespaciados, podemos definir una variable S adimensional, que es la distancia adimensional al primer punto. Es x menos x0 sobre h. Y fíjense que esta variable S en x0 vale 0, y en los otros puntos, datos, toma valores enteros. Por ejemplo, en x1, x1 menos x0 va a ser un h, dividido h me vale 1. En x2 voy a tener x2 menos x0, 2h, dividido h, vale 2, y así sucesivamente. O sea, la variable s es una variable adimensional que toma valores enteros en los puntos h, siempre que los datos estén equiespaciados, ¿no? Obviamente la variable S, o sea, en x0 vale 0, en x1 vale S1, en x2 vale 2, en xn vale n, o sea, el valor de la variable S es el índice del punto dato. Y en el medio toma valores reales. O sea, no es que sea siempre entera, sino que solamente es entera en los puntos datos. Bueno, con estas definiciones, Newton encontró que el polinomio de interpolación se puede definir de manera directa por esta fórmula, donde en cada término aparece un polinomio en la variable s y multiplicado por este símbolo delta, que es una diferencia. Esta es la diferencia primera, la diferencia segunda, de tercera hasta diferencia de orden n,
y el primero, bueno, acá estaría la diferencia de orden 0, que vale 1, pero si uno conociera estas diferencias, vamos a ver ahora, dependen de los valores de datos de I. Y se puede demostrar de manera sencilla que esta expresión es un polinomio de grado n, en x, el x está metido dentro de la S, y se puede demostrar que es un polinomio de grado n que pasa exactamente por todos los puntos datos. Por ejemplo, para S igual a 0, fíjense que todos los términos se anulan menos el primero, que es I0, ¿no? O sea, que efectivamente esto pasa por el primer punto, y se puede seguir así hasta ver qué pasa por todos los puntos. Bueno, ¿y qué son estas diferencias? Porque para hacer la verificación necesitamos calcular esta diferencia. Las diferencias se definen de esta manera, como la diferencia de primer orden en I sub I es I sub I más 1 menos I sub I. O sea, es la diferencia del I que le sigue hacia adelante menos el I donde estoy calculando la diferencia. La diferencia segunda se define de manera análoga como las diferencias de las diferencias primeras, o sea, sería la diferencia primera en I más 1 menos la diferencia primera en I. Y así sucesivamente. La diferencia tercera es la diferencia, la resta de las diferencias segundas en I más 1 y en I sub I. Y así con todas hasta la diferencia de orden n. Una cuestión importante es que esta es la forma de definir las diferencias, pero si uno reemplaza, va sustituyendo cada diferencia por la anterior. Fíjense que la diferencia primera solamente depende de los puntos datos I sub I. Si yo reemplazo la diferencia primera en I sub I por esta expresión anterior y la de I más 1 por la que corresponde, voy a tener una expresión de las diferencias segundas en valores solamente en función de los valores datos. Y si prosigo así, voy a poder hacer lo mismo con todo. O sea, si desarrollo las diferencias, voy a obtener esto que tengo acá en esta zona, o sea, que son la expresión de las diferencias como funciones de los valores datos. Y si comienzo a observar cómo son estos desarrollos, fíjense que los coeficientes que multiplican a los valores datos tienen una correspondencia con los coeficientes de los desarrollos de un binomio. O sea, primero observemos por otro lado, que cada diferencia en XY depende de los valores y datos en ese punto y en los que le siguen hacia adelante. O sea, el I sub I más 1, I sub I más 2, I sub I más 3. Por eso se llaman diferencias progresivas de orden n. Progresivas significa hacia adelante, que depende del valor en el punto y de los que están por delante. También existen lo que llaman las diferencias regresivas, pero solamente vamos a usar acá las progresivas. Entonces, si uno analiza cómo se desarrolla un binomio, por ejemplo, a menos b elevado a la 1 es 1 por a menos 1 por b. Y si nos fijamos los coeficientes de la primera diferencia es 1 por i más 1 menos 1 por i sub i, se corresponde. Si hacemos la diferencia, el desarrollo de un binomio de segundo grado, a menos b al cuadrado sería 1 por a cuadrado menos 2b menos 2ab más 1 por b cuadrado. Fíjense que los coeficientes serían 1 menos 2, 1. O sea, es 1 menos 2, 1, son los mismos coeficientes de la diferencia de orden 2, ¿no? Y así sucesivamente, con la diferencia de orden, el desarrollo de un binomio de tercer grado tiene coeficientes 1 por a al cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos 1b menos 1 por b al cubo. Los coeficientes serían 1 menos 3, 3, 1, que se corresponden con los de la diferencia de orden 3, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que si yo conociera
los coeficientes del desarrollo de un binomio, indirectamente también estoy conociendo los coeficientes del desarrollo de cada diferencia. Y esto también lo descubrió Newton, que la forma de los coeficientes se puede expresar, o mejor dicho, que los coeficientes del desarrollo de un binomio se pueden expresar mediante lo que llamados coeficientes binomiales, que dependen de dos dígitos enteros. Por ejemplo, para un polinomio de orden n, de grado n, los coeficientes tienen índice n superior y 0, 1, 2 hasta n de índice inferior. Y la definición del coeficiente binomial es n de coeficiente binomial. NP es n factorial sobre p factorial sobre n menos p factorial. Estos coeficientes, como dije recién, nos dan los coeficientes del desarrollo de un binomio, y también a veces se llaman en probabilidad, le llaman números combinatorios, porque tienen ciertas propiedades, o sea, para calcular la cantidad de combinaciones, pero nosotros, la definición que vamos a usar es la de coeficientes binomiales, que es la misma, obviamente, pero está relacionado con los coeficientes de un binomio. Acá lo que hay que agregar es que tienen signo, en este caso, o sea, se van alternando los signos entre negativo y positivo, arranca positivo, negativo, positivo, negativo, y el último término tiene signo -1 a la n. O sea, si la diferencia es de orden n con el n impar, el último término es negativo, y si es par es positivo. Fíjense, la diferencia primera es impar, termina negativo, la diferencia segunda es par, termina positivo, y la diferencia tercera es impar, y así sucesivamente, ¿no? O sea, este -1 a la P es el que nos da el signo del término. Y, y cada diferencia involucra valores entre I sub I e I sub I más n. N quiere decir que tiene n más 1 puntos datos. O sea, la diferencia tercera tiene 4 valores, la segunda 3, la primera 2, y así sucesivamente. Quiere decir que con esta fórmula que tenemos acá, podemos calcular las diferencias de cualquier orden en I sub I, particularmente en I sub 0, perdón, que se me corre, acá en I sub 0, que son las que nos van a hacer falta para definir el polinomio interpolador por los datos equiespaciados. Entonces, si conocemos las diferencias, ya tenemos la definición del polinomio de interpolación, y ahora podemos aproximar la integral, supongamos de esta función roja f de x, integrando en ese intervalo por la función polinomial, el p sub n de x, en ese intervalo. Y de manera que podemos aproximar el área debajo de la curva roja, que sería lo que estamos buscando, que sería la integral, por el área debajo de la curva azul, que es el polinomio de interpolación. Pero este cálculo lo podemos hacer de manera directa siempre y cuando los datos estén equiespaciados, porque eso nos va a permitir definir al polinomio de interpolación en la forma de Newton usando diferencias, ¿no? Y entonces, una vez que tengamos definidos los polinomios, podemos integrarlos, y eso nos va a dar lugar a las llamadas fórmulas de Newton-Cotes, que dependen del grado del polinomio que estemos integrando. O sea, las fórmulas de Newton-Cotes nos da cuánto vale la integral de un polinomio definido por interpolación para datos equiespaciados. Ahora, si analizamos el polinomio, como en la forma de Newton, en realidad, vuelvo un poquito para atrás, lo tenemos definido en función de la variable S.
Entonces, el X está metido adentro de la S, ¿no? Entonces me conviene hacer un cambio de variable de integración para no tener que modificar el polinomio. O sea, voy a dejar el polinomio, lo voy a dejar en función de S, y voy a hacer que mi integración sea sobre la variable S. Para eso tengo que hacer dos cosas. Por un lado, relacionar los diferenciales, que como ya sé la relación entre las dos variables, S es X menos X0 sobre H, el diferencial de S, que sería el diferencial del lado izquierdo, es igual, tiene que ser igual al diferencial del lado derecho. Por las fórmulas de diferenciales, el diferencial de una función es la derivada de esa función respecto de la variable independiente, x, por el diferencial de la variable independiente, diferencial x. ¿Cuánto vale esta derivada? La derivada de s respecto de x. Sería la derivada de esto respecto de x es 1 sobre h, por lo tanto, el diferencial s es diferencial x sobre h. Pasando el h al otro lado, me queda diferencial x, es h por diferencial x de s. ¿Qué conseguí de esta manera? Conseguí identificar la relación entre los dos diferenciales, el diferencial x y el diferencial de s. Entonces, ahora lo que tengo que hacer para calcular la integral es cambiar los índices, los extremos de integración. Entonces, cuando x vale x0, la variable s va a ser x0 menos x0 vale 0. O sea, el límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser xn menos x0 sobre h. O sea, la diferencia entre x0 y xn, si recordamos, va a ser n veces h. Por lo tanto, cuando divida h me queda n. Bueno, era la definición de la variable s, ¿no? O sea, en cada punto, la variable dato, la variable s, toma el valor del índice del dato. O sea, si en x0 vale 0, en x1 vale 1, en xn vale n. Entonces, vamos a tener que la integral del polinomio, que va a aproximar la función, tiene esta forma. H, que sale fuera de la integral, por la integral entre 0 y n, del polinomio de interpolación de grado n en S. Y vamos a tener una fórmula de Newton-Cotes para cada grado de polinomio. Por ejemplo, si integramos el polinomio de grado 1, vamos a tener la fórmula de Newton-Cotes para n igual a 1, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar el polinomio por su aproximación en la forma de Newton. O sea, si buscamos la fórmula de Newton, el polinomio, o sea, si el polinomio es de grado 1, solamente tiene que tener valores hasta s elevado a la 1. Si el polinomio fuese cuadrático, hay que llevar en cuenta los tres primeros términos, porque ahí aparece s cuadrado y así sucesivamente. Entonces, si la primera aproximación lineal involucra a los dos primeros términos, o sea, en la forma de Newton-Cotes para n igual a 1, tenemos que reemplazar el polinomio por la forma de Newton, o sea, I sub 0 más S por la diferencia primera en 0. Si reemplazamos el valor de la diferencia primera en 0 e integramos, obtenemos esta fórmula de Newton-Cotes para n igual a 1. O sea, la fórmula vale h sobre 2 por I0 más I1. Y esta fórmula, que sería lo que estamos haciendo en realidad, es aproximar a la función que pasa por los puntos x0 y x1 por una recta. Y lo que estamos diciendo es que el área debajo de la recta va a ser nuestra mejor aproximación hacia al área debajo de la curva. Si vemos el resultado final, es h sobre 2 por
por la suma de las alturas. O sea, esta fórmula corresponde al área del trapecio debajo de la recta. ¿eh? A esta fórmula podríamos haber llegado sumando, digamos, acá el área de este rectángulo más el área del triángulo que definen al trapecio debajo de la recta, ¿no? O sea, lo que quiero decir, esta fórmula es equivalente al área del trapecio debajo de la recta. Y se puede demostrar que tiene un error de orden h al cubo. ¿eh? ¿Qué significa que es de orden h al cubo? Que es proporcional a h elevado al cubo. O sea, el orden del error está asociado con el resto en series de Taylor, ¿no? Pero el orden me indica la precisión. Cuando más alto sea el orden, el n del exponente, más precisa es la fórmula. O sea, tener una fórmula que tenga error de orden h a la n significa que el error es proporcional a h elevado a la n. Y en la medida que h sea más pequeño, más chico es el error. Y a mayor n, mayor es la precisión. Entonces, si yo tengo dos fórmulas, una con error orden h al cubo y otra con error h al cuadrado, la de h al cubo es más precisa que la fórmula con error de orden h al cuadrado. Para no confundir con los exponentes, o sea, esto para interpretarlo, hay que interpretar como que estoy aproximando algo con una serie de Taylor, y cuando el error, el orden es más grande, significa que más términos estoy adoptando y por lo tanto el resto es más chiquito. Siempre hay que pensar al h como algo menor que 1, ¿no? Y por el otro lado, esta constante c es, es independiente de h, pero se define de tal manera que, a ver, depende de las derivadas de la función y no del valor h. Es como la serie de Taylor, que depende de las derivadas. No importa, lo importante ahora es saber el orden del error. ¿Por qué es importante conocer el orden del error? Porque nos permite comparar fórmulas. Porque me permite saber qué fórmula es más precisa que otra. Si seguimos encontrando fórmulas, por ejemplo, la fórmula de Newton-Cotes de orden 2 es la que utiliza un polinomio cuadrático en vez del lineal, que lo defino por 3 puntos, ¿no? Voy a usar un polinomio cuadrático por 3 puntos, x0, x1, x2, x espaciados, y si yo calculo la integral del polinomio cuadrático, me queda esta fórmula, h sobre 3 por i0 más i2 más 4 i1. O sea, es la suma de los valores de i, pero el del medio va multiplicado por 4. Y todo por h sobre 3. Esta es la fórmula de Newton-Cotes para n igual a 2, y me representa el área debajo de la parábola, y es una aproximación a la integral de una función cualquiera que pase por esos 3 puntos. Lo que se puede demostrar es que independientemente de la función que esté aproximando, el error con una aproximación cuadrática es del orden h a la quinta. O sea, es proporcional a h elevado a la quinta, lo que es bastante más preciso que la fórmula anterior. Y si siguiera usando polinomios de grado más alto, cada vez tendría fórmulas más complejas. Por ejemplo, si aproximo con un polinomio cúbico, voy a precisar más datos, voy a precisar 4 datos y obtengo esta fórmula. Sin embargo, cuando se hace el análisis del error, lo que se descubre es que todos los polinomios, las integrales de polinomios impares,
tienen un error que es igual, del mismo orden que el par inmediatamente anterior. ¿Esto qué significa? Que la fórmula de Newton-Cotes de orden 3 para un polinomio cúbico tiene el mismo error, orden de error, que para la integral de un polinomio cuadrático. Entonces, por un lado, eso hace que no tenga mucho sentido usar fórmulas para grado impar, perdón, porque el costo computacional es mayor. ¿Qué significa costo computacional? En computación, el costo computacional es la cantidad de operaciones básicas que usamos. ¿Qué son las operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Y por qué se considera todas las operaciones básicas iguales? O sea, es porque, con el mismo costo, porque usando álgebra binaria, que es el álgebra que se utiliza internamente en los procesadores, el costo de una suma y una resta es equivalente. Y además, tanto las multiplicaciones como las divisiones en álgebra binaria se transforman en sumas y restas. Quiere decir que básicamente una multiplicación y una suma tienen el mismo costo computacional. Por lo tanto, si uno dice, bueno, ¿qué costo computacional tiene que calcular esta fórmula? Acá, por ejemplo, vamos a comparar la segunda y la tercera. Primero, el factor común lo consideramos como que ya lo tenemos almacenado en memoria, y esto sería multiplicar esa posición de memoria por lo que está entre paréntesis. O sea, ese costo va a ser igual para las dos, nos vamos a concentrar en lo que pasa adentro de los paréntesis. Entonces, en el primer caso, vamos a tener dos sumas y una multiplicación. Costo computacional, 3 operaciones. Y en el caso tercero, vamos a tener 3 sumas y 3 multiplicaciones. Costo computacional, 5. ¿Qué significa? Que esta última fórmula tiene un costo computacional que casi es el doble que el de la fórmula anterior, y con la misma precisión, porque las dos tienen error de orden h a la quinta. De aquí que es importante conocer el orden del error, porque entonces puedo definir cuál de las fórmulas me conviene. Obviamente siempre me conviene usar la fórmula que tenga menor número de operaciones, porque tiene menor costo computacional. Bueno, después vamos a ver que ahora vamos a comparar en general. Se utilizan polinomios de grado bajo, y si tenemos muchos puntos, deberíamos usar una interpolación por segmentos. O sea, porque si no nos va a aparecer el problema de oscilación cuando si usamos polinomios de grado muy alto. Entonces, la idea es usar una interpolación por segmentos de longitud LI. El L es la longitud de cada segmento, y la interpolación más sencilla es la interpolación lineal por segmentos, y lo que hacemos es calcular la integral en cada segmento, y la suma de esas integrales nos da una aproximación a la integral de la función. Cuando se utiliza interpolación lineal por segmentos, la fórmula que resulta se llama regla de los trapecios, ya que equivale a calcular el área de la función como una suma de área de trapecios sucesivos. La palabra regla viene del inglés, que es la traducción literal de rule, regla, que en inglés también tiene el significado de fórmula, y también regla de dibujo, pero como fórmula. Nosotros, creo que en español, por ahí lo más correcto en castellano sería decirle fórmula de los trapecios, pero bueno, si la van a ver en la literatura, en los libros, en general apuntes, lo que sea, aparece como regla de los trapecios también. Entonces, si analizamos el cálculo de la integral, deberíamos calcular
primero cuánto vale la integral en cada uno de los segmentos. Fíjense que el segmento L1 está entre x0 y x1, el L2 entre x1 y x2, el L3 entre x2 y x3. Quiere decir que el valor final de x de cada segmento es el índice del tramo. O sea, si el segmento termina en x1, el tramo es el L1. O dicho de otra manera, el segmento L2 termina en x2, el L3 termina en x3, el L4 termina en x4, el segmento LI termina en xy y obviamente el valor anterior es el xy menos 1. ¿Cuánto vale la integral aproximada en este segmento cuando aproximo la función por una recta? Y bueno, va a ser la integral de un polinomio lineal entre los puntos y sub i más menos 1 e i sub i. Y eso me da el trapecio debajo de esta recta, que es h sobre 2 por i sub i menos 1 más i sub i. Entonces, si ahora generalizo, o mejor dicho, hago la suma de todos los trapecios, sumando las integrales de cada segmento, voy a tener la integral total, que la puedo aproximar como la suma de las integrales de cada segmento. O sea, acá lo que va cambiando son los extremos de integración. Y obviamente el polinomio, que va a ser diferente en cada segmento. Entonces, la integral total la voy a obtener como la suma de las integrales, que serían los trapecios en cada segmento. Para el primer segmento el trapecio vale h sobre 2 por i0 más i1, para el segundo vale h sobre 2 por i1 más i2, y así sucesivamente hasta el último segmento, que es la suma de los valores finales, i sub n menos 1 más i sub n. Bueno, si observo la suma, que me doy cuenta que todos los términos tienen factor común h sobre 2. Eso por un lado. Y además, fíjense que los valores inicial y final de cada segmento aparecen repetidos en dos términos consecutivos, ¿no? Por ejemplo, I1 aparece al final de acá, del primer segmento, y al inicio del segundo. Lo mismo va a pasar con I2, que aparece al final del segundo y al principio del tercero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todos los valores de I que están adentro de la suma total van a estar multiplicados por 2, porque aparecen en dos términos, salvo el primero y el último, que aparecen en un único término. En definitiva, cuando saco factor común h sobre 2 y sumo, la fórmula resultante es muy sencilla y fácil de recordar. Es simplemente la suma de los valores de i multiplicando por 2 todos los valores enteros, más el valor inicial y el valor final. Y a todo eso lo multiplico por h sobre 2, que es la separación de los datos. Esta fórmula es la que se conoce como regla de los trapecios y tiene un error que es de orden 2, o sea, es proporcional a h al cuadrado. Recuerden, cada trapecio era de orden 3, pero al hacer la suma de los trapecios se pierde un orden de aproximación. O sea, el error total es proporcional a h al cuadrado. Si quiero mejorar la aproximación, podría usar interpolación cuadrática por segmentos para tener una mejor aproximación a la función y su integral. Entonces, para hacer una aproximación cuadrática en cada segmento de 3 puntos consecutivos, tengo que considerar los segmentos que están definidos por esos 3 puntos consecutivos. Por ejemplo, fíjense, el primer segmento, el L1, va a abarcar los puntos x0, x1 y x2. O sea, el segmento L1 termina en x2. El siguiente segmento, el L2, va a abarcar a los puntos x2, x3, x4, termina en x4. Quiere decir que el segmento L1 termina en x 2 por 1. El segmento L2 termina en el punto x 2 por 2. Y en forma genérica, para el segmento LI, va a terminar en el x 2i y va a tener los puntos previos x 2i menos 1, x 2i menos 2.
Eh, entonces, si calculo la integral de este polinomio cuadrático, voy a tener la fórmula de Newton-Cotes para un polinomio integral de un polinomio cuadrático, que era h sobre 3 por la suma de los valores de i, el i inicial, más 4 veces el intermedio, más el valor final. Esta era la fórmula de Newton-Cotes para integrar un polinomio cuadrático con datos x espaciados, una distancia h. Quiere decir que si ahora quisiera calcular la integral de toda la función, tendría que ir sumando las integrales cuadráticas sobre cada segmento. Entonces, tendría la integral de un polinomio cuadrático para el primer segmento entre x0 y x2, más la integral del polinomio cuadrático definido entre x2 y x4, y así sucesivamente. O sea, en cada segmento, por más que acá esté escrito de manera uniforme, cada polinomio es diferente, porque depende de los datos de ese segmento. Si reemplazo por el resultado de estas integrales, voy a tener así, que en el primer segmento la integral va a ser h sobre 3 por los i0 más 4 veces i1 más i2. O sea, es el punto inicial más el valor de i final, más 4 veces el valor de i intermedio. El siguiente segmento, por un poquito para atrás, el primer segmento está definido entre x0, x1 y x2. El segundo va a estar definido entre x2, x3 y x4, o sea, va a depender de i2, de i3 y de i4. Quiere decir que la integral va a ser h sobre 3 por i2 más 4i3 más i4, y así continúo con todos los segmentos hasta el último. En el último segmento la integral va a ser h sobre 3 por i sub n menos 2 más 4 i sub n menos 1 más i sub n. Si saco factor común h sobre 3, puedo observar que los valores inicial y final de cada segmento aparecen en dos términos consecutivos. Quiere decir que los valores inicial y final van a estar multiplicados por 2, salvo los valores medios que están multiplicados por 4, y salvo el primero y el último término que están multiplicados por 1. Entonces, cuando saco factor común h sobre 3, voy a llegar a la siguiente fórmula, que es muy sencilla de recordar, involucra todos los valores de i, y donde aparecen multiplicados de manera alternada por 4, por 2, por 4, por 2, siempre sumando 4, 2, 4, 2, salvo el primero y el último, que van multiplicados por 1. Y a todo eso lo tengo que multiplicar por h sobre 3. Esa fórmula me va a dar una integral aproximada al cálculo de la integral entre x0 y xn, y que se llama regla de Simpson o fórmula de Simpson, ¿no? Y se puede demostrar que tiene un error de orden h a la cuarta. O sea que el orden del error es de orden 4. Recuerden que la fórmula de los trapecios que vimos recién, el orden del error era h2. Quiere decir que la fórmula es bastante más precisa que la de los trapecios. Eso por un lado. Y por el otro, si comparamos el costo computacional, es prácticamente el mismo, porque en la fórmula de los trapecios tendríamos que, en vez de poner un 4 acá, poner un 2, y eso no altera la cantidad de sumas y multiplicaciones. Quiere decir que la fórmula de Simpson es mucho más conveniente computacionalmente que la de los trapecios, ya que tiene su mismo costo computacional, pero una precisión de casi el doble, ¿no? Eso por un lado. Pero la otra desventaja que tiene es que necesitamos usar un número impar de puntos totales. ¿Por qué? Porque si no usamos un número impar de puntos, no podemos acomodar todas las aproximaciones cuadráticas. Fíjense, acá tengo desde x0 hasta x4, tengo 5 puntos. En una aproximación impar, acá puedo acomodar 2 parábolas. Pero si tuviera un número
par de puntos, 4 por ejemplo, no tendría puntos suficientes para definir el polinomio cuadrático en el último segmento. Eso hace que la fórmula de Simpson no sea totalmente genérica, o sea que digo, la puedo aproximar a cualquier función con datos equiespaciados, cosa que sí puedo hacer con los trapecios, pero con la fórmula de Simpson no. Tengo la limitación de que el número total de datos sea impar. Entonces es importante, si voy a usar aproximación de Simpson, tener primeramente la precaución de que tenga un número impar de puntos totales. Pero uno dice, bueno, ¿cómo hago eso si en realidad son datos? Son datos, pero en la mayoría de los casos yo puedo definir la cantidad de datos. Supónganse que esto en realidad fuera material apilado, entonces para calcular el volumen, el primer paso es calcular estas alturas desde el piso hasta el material apilado, ¿no? Y no hay ninguna restricción para la cantidad de puntos, voy a tratar de utilizar una cantidad de puntos total impares. ¿Y cómo hago para calcular la altura? Porque si acá hay material apilado, es muy complicado. Entonces, en realidad lo que se hace es se mide la distancia desde un nivel superior. Por ejemplo, el techo, y mido la distancia del techo hasta el techo de la cantidad de material apilado, y por diferencia voy a sacar el I sub I dato que preciso, ¿no? Bueno, entonces, insisto, Simpson lo que tiene es que necesita un número impar de puntos y eso le quita una cierta generalidad, y que digamos, el método de los trapecios funciona para cualquier caso, ¿no? Bueno, hasta acá, digamos, uno sabe el orden del error, o sea que puede decir cualitativamente calidad, es decir, qué fórmula es más precisa que el otro, pero digamos, en la práctica sería muy importante tener una aproximación cuantitativa, es decir, de cuánto es el error que estoy cometiendo al aproximar una integral con, con lo que sería una discretización de tamaño h. ¿Qué es lo que se llama discretización de tamaño h? Es la partición que hice del dominio de integración, o sea, lo separé en piezas o en segmentos de longitud h, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo conozco desde el punto de vista numérico? Yo sé que a medida que el h sea más pequeño, más parecida va a ser mi aproximación a la función real y más precisa va a ser la integral. Eso es lo que me dice este orden del error. Pero con estudios, digamos, de convergencia, puedo saber la velocidad, el índice P del error. ¿Y para qué me serviría conocer el error? Porque podría conocer la precisión de la aproximación, en el sentido de podría conocer cuántos decimales significativos tiene o cuántas cifras significativas tiene, y con eso puedo garantizar la precisión del resultado. O sea, muchas veces en ingeniería, por una cuestión de tiempo, por lo que sea, no se hace mucho hincapié en esto y se presume que los resultados tienen la precisión buscada, ¿no? O la precisión mínima necesaria. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera calcular un volumen de tierra apilada? Voy a volver un poquito para atrás. ¿Cuál sería la precisión necesaria? Por ejemplo, si yo quiero calcular un volumen de tierra apilada para saber cuántos camiones te necesito para mover esta cantidad de suelo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que garantizar? Si yo voy a mover ese suelo con camiones, el error en el cálculo de volúmenes no debería ser mayor que un camión. Entonces, si a mí el cálculo me indica que necesito, por ejemplo, 17 camiones y el error no es mayor que un camión, voy a decir, mire, acá le hacen falta 18 camiones, 18 viajes de camión para mover todo este terreno.
Pero si mi error fuese mucho más grande que lo que puede mover un camión, por ejemplo, 3 camiones, ya el valor que yo indico es carente de precisión. Yo no puedo decir, necesita 17 camiones. Y si mi error es 3, ¿qué significa? Que a lo sumo voy a poder tener 17 más menos 3 camiones. O sea, podría llegar a necesitar 20 camiones en ese caso. Entonces, el cálculo del error es importante para garantizar la calidad del resultado que estoy entregando. O sea que en cierta forma necesitaría conocer no solamente el orden del error, que eso habla de la calidad del cálculo, sino que debería entregar también un valor cuantitativo, es decir, una cantidad, cuánto vale con números el error. Para eso vamos a usar el método de extrapolación de Richardson, Richardson lo inventó esto en 1810 más o menos, y lo usaba 1910, a principios del siglo XX, y lo usaba para calcular tensiones en presas de tierra, eh, y tenía que resolver grandes sistemas de ecuaciones. O sea, para su época fue un adelantado, ¿no? Porque usaba métodos que recién fueron implementados de manera eficiente muchos años después, y no solo que daba un resultado aproximado, sino que había inventado una forma de poder conocer la precisión de ese resultado. Entonces, o sea, el método Richardson se puede aplicar a integrales, pero es mucho más general. O sea, lo puedo aplicar a otros resultados que dependan de lo que llamamos una discretización de tamaño h. Por ejemplo, si yo calculo una integral con una separación h, yo ya sé que el error es del orden h a la p, donde conozco el valor de p que tiene que ver con el orden de convergencia del método. Si yo calculo esa misma integral, pero ahora con una separación 2h más grande, mi error va a ser de orden 2h, y lo voy a, perdón, va a depender de la separación 2h, y va a valer c por la separación 2h elevado a la p. Fíjense que estoy usando la misma variable c en los dos casos, y de ahí viene el signo aproximado. En realidad, esta C varía un poquito entre un caso y el otro, pero la diferencia es mínima, y por eso se usa el signo aproximado. En el caso, no depende de h, eso es muy importante, no depende del tamaño, depende de la forma de la función, si es suave, de las derivadas de mayor orden en general. Y las derivadas, cuando uno va, si la función es suave, o polinómica, en la medida que va aumentando el grado de la derivada, más suave digamos, se transforma. Y lo importante acá es que cuando yo reemplazo la separación 2h, o sea, hago la distribución de la potencia, me queda c por 2 a la p por h a la p. Y si saco el 2 a la p de factor, me queda 2 a la p por el error en h. Quiere decir que el error para una separación 2h está vinculado con el error para una separación h. Y si yo conociera en ambos casos el valor del error, podría decir que la integral exacta es igual a la integral calculada con una separación h, más menos el error debido al uso de esa separación, que va a ser el error sub h. Si usara una separación 2h, la integral exacta sería el valor calculado con la separación 2h más menos el error debido a esa separación, ¿no? Y como vimos recién, si la función es suave, la constante c se puede asumir más o menos constante,
y el error 2h lo puedo expresar como 2 a la p por el error para separación h. Entonces, llego a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería la integral exacta y el error h, y lo que me interesa conocer es el error, y cuando despejo el error de esas dos ecuaciones obtengo esta fórmula, que es la fórmula de Richardson. Richardson dice que el error para una separación h es 1 sobre 2 a la p menos 1, p depende del método, y de la diferencia entre las integrales obtenidas con separación 2h y h, y en valor absoluto. En valor absoluto porque el error se considera en valor absoluto, ¿no? Entonces, esta fórmula no es la misma para todas las separaciones, sino que depende del método, ¿no? Si P vale 2, como sería el caso de la regla de los trapecios, el error lo puedo aproximar como un tercio, porque acá me queda 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3, un tercio, ¿no? De la resta de las integrales obtenidas con separación h y 2h. Y si utilizara el método de Simpson, que el error es 4, tengo 2, acá en el denominador, tengo 2 a la 4, que es 16, menos 1, 15, me quedaría un 15 de la diferencia de las dos integrales, pero ahora estás usando separación h y 2h, pero usando el método de Simpson en cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de estas fórmulas? Que me dan un número, un valor concreto del error. Yo con estas fórmulas puedo hacer una estimación y decir cuántos decimales tengo de precisión o cuántas cifras significativas tengo. O sea, ¿qué es lo importante? O sea, yo tengo que garantizar la precisión del error. O sea, decir, y lo voy a indicar hasta, eso es como en física, ¿no? Lo natural sería indicar los resultados con la precisión que tenga ese resultado, o sea, redondeado hasta las cifras donde yo puedo garantizar que coinciden con la solución exacta. Yo remarco mucho esto porque me parece que es algo que cada vez se va perdiendo, o sea, se va pensando tomando los resultados que salen de la computadora como si fueran exactos, o como cuando uno usa una calculadora y parece que los resultados fueran exactos y sin embargo tienen un error. Y entonces la habilidad de la ingeniería es decir, bueno, mantener ese error acotado de manera que pueda garantizar una precisión, que es lo que por ejemplo, el trabajo práctico 1, que es cuando usaron el simular una calculadora. O sea, el resultado que me entrega la calculadora cuando calcula una función trigonométrica es aproximado, pero como lo redondeo hasta los decimales que puede mostrar, en realidad es como que fuera el valor exacto, ¿no? Lo mismo habría que hacer para todos los cálculos de ingeniería aproximados, pero no siempre se hace así en la práctica y en algunos casos se pueden cometer errores grandes. Entonces, ¿cómo implemento esto? Tengo otra cosa importante, es que los cálculos de error generalmente necesitan cálculos de la cantidad que estoy estimando el error con dos separaciones diferentes, ¿no? Entonces, digamos, cuando es muy costoso para mí hacer las mediciones, entonces no es que hago dos mediciones diferentes, sino que voy a utilizar los mismos datos de la medición original para calcular el error, ¿no? Entonces, en un caso con los datos originales, calculo el error para la integral para estos datos, y si quiero la integral en 2h con una separación del doble, voy a utilizar los mismos datos originales, pero salteándome uno por medio, ¿no? O sea, acá salteo el I1, salteo el I2, y es como calcular la integral con una tabla de datos, pero ahora solamente con los índices pares, ¿no?
Acá también aparece la misma limitación de Simpson. Para poder aplicar esto, necesito un número impar de puntos totales, si no, no puedo calcular el error. La ventaja que tiene esto es que no necesito hacer mediciones nuevas o generar nuevas mediciones para computar el error, sino que los mismos datos originales ya me dan toda la información que preciso para, para calcular el error de la aproximación. Entonces, insisto que a veces hoy en día, o sea, ¿qué conseguimos hoy en día con la computación? Tener un montón de aproximaciones en casos donde antes no teníamos nada porque era muy complicado. Pero en general, o sea, hay como una explosión de aplicaciones de la computación en campos donde antes era muy complicado obtener resultados o eran de forma muy aproximada. Eso nos permite optimizar procesos, hacer un montón de cosas que antes no teníamos. Pero hay como una tendencia, digamos, a usar la computadora como una caja negra, como diciendo que es tan complicado lo que están implementando que a veces uno dice pierde el control de la precisión de lo que está calculando. Pero sin embargo, esto es lo que yo quiero traer a colación un poco acá en el curso. O sea, en general vamos a tener, hay que tratar de, de uno poder garantizar la precisión de lo que está calculando. O sea, digamos, no utilizar la computadora como una caja negra, sino poder de alguna manera evaluar la precisión de lo que está calculando. O sea, mi pensamiento personal es que con el avanzar del tiempo, en los próximos años, ya eso lo haga también la computadora. O sea, que estas técnicas de calcular el error estén incorporadas y que sea usual encontrar que la computadora nos diga un valor y un error. O sea, que cuando yo esté calculando un volumen utilice por ejemplo una computadora, que esto, hoy en día hay aplicaciones para estas cosas, o sea, para calcular algo de manera aproximada, que era como esto que estaba acá, yo le entre los datos, pero que tenga como salida no solo el valor aproximado de la integral, sino también una idea del error que estoy cometiendo. Y el error siempre va a depender de la cantidad de puntos que use. Cuando mayor cantidad de datos utilice, más precisos van a ser los resultados, ¿no? Pero, insisto, hoy uno lo que ve es que la computadora no entrega la mayoría de las implementaciones, los programas comerciales no hablan mucho de la precisión y como hay una competencia comercial entre los programas, todos se preocupan en mostrar los resultados de la manera más pintoresca posible y a uno le parece que tiene un buen resultado y en realidad tiene un error muy grande. Hay muchos ejemplos de casos donde los resultados arrojados por la computadora tenían un error más allá del admisible y eso conduce a fallas graves de ingeniería. Pero bueno, lo que quiero resaltar es que en la medida que podamos, fíjense que no necesitamos hacer ni tener información mucho adicional más allá de que la que disponemos para el cálculo original. Y entonces no es tan complicado en algunos casos poder hacer una estimación del error. Bueno, digamos, con esto concluiríamos este primer método, que es un método bastante conocido, que lleva varios cientos de años, digamos, que se conoce.
y en la clase siguiente veremos otro método que es un poco más sofisticado, digamos. Voy a dejar de grabar acá, un segundito. Ya.